Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar un ejercicio de electricidad y magnetismo, en concreto en la parte de circuitos que tiene que ver con divisores de voltaje. ¿Ok? Y el problema es el siguiente, dice, considere el siguiente divisor de voltaje. Y ahí tenemos en esta parte de aquí el gráfico de lo que es un divisor de voltaje. Para los que no lo ubiquen muy bien, es simplemente una diferencia de potencial V0, por ejemplo, aplicada a través de un circuito que simplemente consta de dos resistencias. Lo que se suele hacer comúnmente es con un multímetro, con cualquier medidor de voltaje, ver cuál es la caída de potencial en esta región de aquí para obtener una caída menor a la inicial V0. Es como la intención de un divisor de voltaje en sí. Ok, dice, considera el siguiente divisor de voltaje. Y aquí lo tenemos, dice, donde esta R sub R es la resistencia de referencias, así se le suele llamar. Y esta RF son otro tipo de resistencias que en general se busca medir. Pero pues en este problema simplemente nos dice, demuestre que para RB mayor a RA, el voltaje de salida para RB menos el voltaje de salida para RA tiene su máximo en esta resistencia de referencia aquí. Es un poco confuso, de repente se hace un poco complicado, pero lo único que quiere decir es que si yo tengo un rango de resistencias que yo quiero medir con un divisor de voltaje, la resistencia de referencia que tengo que usar tiene que venir dado por esto si yo quiero que la resolución de ese intervalo de voltaje sea lo mayor posible, sea lo mejor posible, ¿no? Ok, entonces ya desde el comienzo nos damos cuenta de que si estamos hablando de algún tipo de máximo o de mínimo, pues vamos a tener que utilizar derivación e igualar a cero, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer después. Lo primero que vamos a hacer es analizar cómo es la corriente a través de este circuito. Y como sabemos, en la mayoría de las veces que se explica el divisor de voltaje, lo que se hace es analizar la corriente que pasa a través de todo el circuito y aplicándole ley de Ohm a todo ese circuito, sabemos que la intensidad de la corriente será el voltaje aplicado entre la resistencia total. En este caso, como las resistencias están acomodadas en serie, pues la resistencia total del circuito simplemente es la suma de esas resistencias. Si yo me pongo a analizar ahora la corriente que pasa ya no solo en todo el circuito, sino nada más en este cacho de aquí, me doy cuenta de que es igual a esta intensidad que yo había puesto aquí. Entonces, como es un circuito cuyos dos elementos van en serie, pues en todas sus partes va a haber una intensidad de corriente igual. Entonces la argumentación que se suele decir es igualar esto con la corriente que pasa a través de esta parte de aquí. Y aplicándole ley de Ohm a esta parte de aquí, nos queda algo muy similar. El voltaje ahora va a ser este Vs, porque es el voltaje en este punto sobre la resistencia de esta región, que pues obviamente va a ser igual a Rf. Entonces lo siguiente que voy a hacer va a ser despejar a esta Bs para ver qué es lo que me sale. Ok, esa es la expresión que me da para mi voltaje de salida. Entonces lo que nos pide el ejercicio, dense ustedes cuenta, es analizar esta diferencia, ¿sí? Voy a ver cómo se ve mi expresión que acabo de ver cuando yo sustituyo RF igual a RB y RF igual a RA. Entonces voy a hacer eso rápidamente. Voy a escribir. Ok, una vez que tengo la expresión de lo que me está pidiendo la demostración, voy a hacer que se parezca aún más restándole este elemento a este otro, para que me quede exactamente la parte que me pide analizar el ejercicio.
Entonces voy a hacer eso. Ok, aquí lo único que hice fue restar, como les digo, estas dos partes y factorizar este B0, ya que ambos sumandos cuentan con ese factor. Entonces simplemente lo factorizo y escribo el resto de la misma forma, ¿no? Entonces ya tenemos la expresión de cómo se ve esta parte de aquí que nos pide analizar el ejercicio. Nos piden encontrar el máximo de esa expresión, y para ello pues ya sabemos que siempre que queramos encontrar un máximo, bueno, la mayoría de veces que queramos encontrar un máximo, vamos a derivar y vamos a igualar a 0. Entonces vamos a hacer eso precisamente. Ok, entonces quiero derivar esta parte de aquí. El B0, como es una constante, se va a quedar así tal cual. Y en esta, y aquí en estas dos partes son fracciones de la forma 1 entre x más a. Y esa derivada yo ya sé que es menos 1 sobre el mismo argumento, pero al cuadrado. Esa es la derivada de ese tipo de funciones. Y bueno, pues simplemente nada más que va a ser r sub r en lugar de la x que acabo de poner. Entonces voy a hacer precisamente eso y voy a ver qué es lo que me queda. Ok, entonces dense cuenta que aquí lo único que pasó es exactamente lo que les digo. Se agregó el signo menos, que viene siendo este. Para este sumando de aquí se agregó otro signo menos para este otro sumando de acá, pero menos por menos me va a dar un más. Y por eso es que hay un más en esta parte de aquí. Y el resto, como les dije, simplemente seguir la forma de esa derivada que nosotros ya conocemos del curso de cálculo. Decíamos que una vez que derivamos, si queremos encontrar un máximo, lo vamos a igualar a 0. Entonces, voy a ver qué me implica eso en esta ecuación que acabo de yo de sacar. Entonces, que un producto de dos números me dé igual a 0, quiere decir que uno de esos dos factores, uno de esos dos números, es igual a 0. B0, aunque su nombre diga 0, no puede valer 0 porque es una diferencia potencial que yo le estoy aplicando a mi circuito. Entonces no tendría ningún chiste todo esto si la diferencia de potencial es 0. O sea, como tal no habría ninguna corriente para empezar, ¿no? Entonces, no hay de otra más que el otro factor sea el que es igual a 0. Entonces, si esta parte de aquí es igual a 0, eso quiere decir que esta es igual al negativo de esta. ¿Sí? Simplemente voy a anotar eso. Entonces, como les dije, el segundo factor es el que es igual a 0. Y simplemente voy a pasar 1 al otro lado de la ecuación para ver qué es lo que me está dando. Ok, una vez que hago esto, simplemente voy a hacer un poco más de álgebra para que me quede todo en una forma que yo pueda manipular más fácilmente. O en otras palabras, voy a pasar los denominadores al otro lado de la ecuación. Ok, y una vez haciendo eso, lo que voy a hacer es desarrollar esta expresión de ambos lados. Sí, ni modo. No es tan complicado. Dense cuenta que aquí, tanto aquí como aquí, si desarrollo esos cuadrados, voy a tener un binomio al cuadrado. Será esto. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es aplicar distributiva a estos dos factores, a los dos lados de la ecuación. Ok, entonces ya tengo algo un poco con lo que puedo trabajar más fácilmente, ¿no? Ya simplemente es como simplemente reducirlo a álgebra normal. Entonces, vamos a darnos cuenta que este factor, perdón, este sumando, es el mismo que este otro sumando del otro lado. Entonces voy a cancelar estos dos sumandos
y voy a continuar desarrollando. Voy a darme cuenta también que los únicos dos factores que tienen r sub r cuadrada son estos dos. Entonces yo los voy a poder agrupar como un solo término, ¿no? Entonces eso es lo próximo que voy a hacer. Y eso es prácticamente cómo se hace esto. Lo siguiente que voy a hacer es darme cuenta que ya solo tengo una sola R sub R. Esta parte de aquí, todo lo demás son RA y RB. Entonces, si solo tengo una, la puedo despejar de una manera muy sencilla, es muy fácil. Y eso va a ser prácticamente todo mi trabajo. Prácticamente ya terminamos esta demostración. Chéquense. Y ahí está, simplemente despejamos esta RR y me va a quedar la raíz que estábamos buscando desde un principio. Entonces, si yo quiero aumentar la diferencia entre los potenciales cuando yo use distintas resistencias en cualquier divisor de voltaje, estas resistencias de aquí, lo único que tengo que hacer es tomar una resistencia de referencia que sea igual a esta raíz cuadrada que nos salió aquí en esta demostración. Entonces, esto le sería muy útil a cualquiera que trabaje con sensores, con instrumentación, cosas de ese estilo en donde se utilicen medidores de voltaje también, ¿no? Entonces, espero que les haya servido, espero que les sea útil a alguien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense. Chao.